Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que llegaron aquí, están interesados en toda esta parte de automotriz. En esta ocasión vamos a abordar un video. Voy a prepararles un video que les va a explicar a ustedes con detalle, no solamente cuál es la estructura de un número VIN de una motocicleta que fue fabricada en China y que viene pues a Latinoamérica con fines de comercialización. Más que explicarle la estructura, porque pues ustedes fácilmente van a encontrar esa información en Wikipedia o buscando en Google, realmente me voy a centrar en enseñarles cómo validan ustedes un número VIN. La clave está en el dígito número 9. Van a ver luego en qué consiste esto. Les voy a enseñar cómo calcular para validar si correctamente el número VIN está correcto o no. Muchas personas tienden a cometer este error cuando van a hacer procesos de importación, cuando van a hacer procesos de homologación ante las entidades gubernamentales, porque simplemente cambian el número del serial, que son los últimos dígitos, lo hacen de una manera así, sin pensar, y cambiar cualquier dígito de la estructura de un código BIN altera por consiguiente la validación del mismo, y esa validación que les voy a enseñar es precisamente la validación que hacen estas entidades. Entonces, para que lo tengan ustedes presentes, para que validen sus números bien antes de hacer cualquier proceso de homologación y o importación. Entonces, bienvenidos. Bueno, muy bien, antes de entrar en la temática principal de esta charla, vamos a primero a poner en contexto para todas las personas que están aquí viéndonos qué es lo que significa el número BIN. Si ustedes efectivamente buscan en sus navegadores en internet, encuentran páginas como Wikipedia donde fácilmente pueden primero identificar que el número BIN pues básicamente es conocido internacionalmente como un número de identificación del vehículo. Básicamente consiste en una serie de dígitos que cada uno pues obviamente tiene un significado particular y que nos da a entender muy bien todas las características, no solamente técnicas, sino también de procesos de manufactura y de ensamblaje del vehículo propiamente dicho. Entonces, de hecho, cuando ustedes buscan aquí en estas páginas como Wikipedia, pues de entrada ya ustedes pueden poner en contexto cuál es la estructura de un número BIN. Un número BIN pues básicamente consiste de 17 dígitos, ¿sí? Que están divididos los tres primeros en un código que llaman el WMI, ya lo vamos a ver un poco con más detalle. Otra sección que van del dígito 5 al dígito 10 que se conoce como la sección de descripción del vehículo, el descriptor del vehículo, Vehicle Descriptor Section, y esta otra sección que va desde el dígito 11 hasta el 17 que se conoce como la sección de identificación del vehículo. Si ustedes, de hecho, vamos a buscar en el mismo Wikipedia, en la parte de inglés donde de pronto esta información está un poco más explicada, con un poco más de mayor grado de detalle, efectivamente, pues aquí ustedes encuentran la estructura de los 17 dígitos y cada una de las tres principales secciones. La primera sección, como ya lo dije, que son los tres primeros dígitos, corresponde a una combinación de tres dígitos que identifican a la fábrica o al fabricante del vehículo, en este caso de la motocicleta, para diferenciarlos pues con respecto a todos los demás fabricantes del mundo. Aquí les tenía preparado a ustedes como un ejemplo precisamente de un certificado. Este tipo de trámite se hace ante la Society of Automotive Engineers, la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Se hace todo este trámite para por ustedes como fábrica o como manufactureros pues pueden solicitar su propia asignación de los tres primeros dígitos para que efectivamente ustedes queden diferenciados de las demás fábricas. Cuando ustedes hacen todo un trámite que obviamente pues se llenan una serie de requisitos en algunas plataformas, efectivamente la SAE International pues le emite a usted un certificado asignándole los tres dígitos con los datos completos de la fábrica de la que hizo la solicitud y a qué marca pertenecen o cuál es la marca que la fábrica va a manufacturar. Entonces aquí les pongo un ejemplo, simplemente pues obviamente oculté los datos reales pues como para no involucrar de pronto algunas empresas. Estos tres primeros dígitos, lo único que dejé de pronto aquí en visto es que efectivamente el país de donde se está haciendo la solicitud pertenece al Reino Unido. Si volvemos a
a nuestra página de Wikipedia en inglés, pues efectivamente ustedes pueden identificar que Reino Unido efectivamente tiene la asignación de los dos primeros dígitos que van desde la SA hasta la SM, o sea, básicamente varían desde la A hasta la M. Entonces, pues ahí les dejé como una pista para que precisamente y efectivamente aquí, cuando la SAE asignó estos tres dígitos a la fábrica, pues empiezan con una letra S porque pues de aquí pertenece la fábrica. Ok, vámonos entonces a los siguientes dígitos que son la estructura de los dígitos 4 al dígito 9. Recuerden que el enfoque nuestro de esta charla es precisamente el dígito 9, pero pues primero tenemos que poner contexto. El dígito 9, aquí les tengo un ejemplo, también pues obviamente tapé algunas secciones como por respeto pues a las fábricas que lo solicitan. Aquí ustedes ven un ejemplo de una estructura de 17 dígitos con un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo ya concreto de 17 dígitos que efectivamente pues vamos a ver cómo la sección de la 4 a la 9 o la estructura de los dígitos 4 a 9, la fábrica es quien asigna cuál es el significancia que va a tener cada uno de esos dígitos. Entonces, en este ejemplo concreto, el dígito 4 es una P. Eso significa pues que es un vehículo de dos ruedas, ¿cierto? Una motocicleta. El dígito 5, que en este caso es una C, significa que es un motor refrigerado por aire de 4 tiempos. El dígito número 6, que en este caso el ejemplo es una K, efectivamente hace referencia, o la fábrica lo asignó para hacer referencia al cilindraje del vehículo. En este caso la K significa 150 centímetros cúbicos. El dígito número 7, en este caso una X, efectivamente es un vehículo que tiene un árbol de levas inferior o en la parte inferior del motor, también de 4 tiempos. El dígito número 8, la J, que significa un vehículo de transmisión por cadena o arrastrado por cadena. El dígito número 9, que es efectivamente el foco de nuestra charla, que es un dígito de verificación. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con detalle qué significa. Y ya de ahí básicamente vamos del dígito al número 17, del dígito número 10 al número 17, que efectivamente ya corresponde a la sección de identificación del vehículo. Recuerden que efectivamente hay dos secciones, la que les acabé de explicar, ¿sí? Y la sección que va desde el 10 hasta el 17, sección de identificación del vehículo. Esta sección, en nuestro ejemplo, para que la tengan en cuenta, efectivamente el dígito número 10 corresponde a una letra que asignan que corresponde al año del vehículo, al año de manufactura. El dígito número 11, de hecho si vamos a extender un poco más este tema del año de manufactura, de hecho vámonos aquí al Wikipedia, por acá debe estar exacto, y efectivamente pues a cada año de manufactura pues le corresponde un dígito. En este caso vamos por el 2000, en el ejemplo es una letra K, en el ejemplo sí es una letra K que corresponde al año 2019, ¿sí? Letra K corresponde al año 2019, ya estamos finalizando el año 2020, vehículos con letra L, y pues obviamente ya sabemos que estamos manufacturando vehículos 2021 e inclusive también estamos ya haciendo procesos de manufactura e importación de vehículos con año 2022, entonces en este caso serían letra M o letra N respectivamente. Bueno, volvamos aquí a nuestro ejemplo. Entonces, efectivamente en esta sección de identificador del vehículo, pues está el año, está una letra que identifica la ensambladora, es diferente la fábrica de la ensambladora para que lo tengan en cuenta. Entonces, el dígito número 11, pues efectivamente hace alusión a la ensambladora. En este caso, pues el ejemplo es una letra C, que obviamente corresponde pues a una ensambladora, el nombre completo de la fábrica acá. Número de cliente, en este caso la fábrica le asignó una letra U, significa, hay muchas fábricas que fabrican OEM, eso significa que fabrica motocicletas para luego ponerlas con las marcas de acuerdo al cliente que las fabrique. Entonces ellos internamente manejan también unos códigos de acuerdo al cliente que les está manufacturando. Finalmente los últimos 5 dígitos pues corresponden ya al número serial de la motocicleta. Entonces normalmente varían que van desde un rango desde el 00001 hasta el 99999. Como les digo, estas secciones, volvamos aquí a las secciones, las asignan las fábricas desde 4 al 8 y desde el 11 al 17.
Hay algunas fábricas que, por ejemplo, no toman solamente los últimos 5 dígitos como el número serial, sino que a veces toman 6 dígitos para el número serial. Básicamente lo que sí tienen en cuenta todas estas fábricas es que si se fijan aquí, efectivamente el año modelo y el ensamblador siempre lo mantienen en el dígito número 10 y en el dígito 11 respectivamente. Y pues nuestro dígito 9, que es efectivamente el dígito que nos permite a nosotros validar si efectivamente todo el número BIN es correcto o no. Esto es muy importante porque muchas veces cometen errores tanto las mismas fábricas como las mismas entidades bajo las cuales hacen procesos de homologación. Cometen errores que de pronto simplemente cambian los últimos dígitos acá porque creen que efectivamente eso no va a afectar el resto de la estructura y precisamente para eso es el dígito 9, ya ustedes lo van a ver. Entonces muchos procesos de homologación ante las entidades gubernamentales de los países se cae precisamente porque hay errores en la estructura del número BIN. También hay procesos hay países donde obviamente se tienen que entregar test de emisiones de gases contaminantes y ustedes saben que esas test de emisiones contaminantes pues van de la mano con toda una estructura completa del número BIN del vehículo al cual se está sometiendo en estas pruebas. Hay países, por ejemplo, como Ecuador, como Colombia, que efectivamente usted tiene que presentar estos test de emisiones y muchas veces estos test de emisiones las entregan con un número BIN equivocado. Ahora, ¿cómo saben las entidades que efectivamente ese número BIN está correcto o equivocado? Precisamente ese es el dígito número 9 que nos permite a nosotros hacer esa validación. Entonces, ya entrando entonces en materia, el dígito número 9 es un dígito de validación que si lo miramos en el ejemplo, en este caso corresponde a un 0. Normalmente es un dígito de validación que va desde 0 hasta 9. Ya ustedes van a entender en qué consiste este tema, en qué consiste esta variación de 0 a 9. Entonces, siguiendo con la dinámica de este ejemplo, de este número BIN que está aquí, yo les organicé esta tabla, les preparé esta tabla para que ustedes tuvieran como una guía de cómo se hace todo el proceso de validación de ese dígito número 9. Entonces aquí simplemente he puesto de entrada o en la fila superior he agregado pues el mismo ejemplo de número BIN que efectivamente pues venimos trabajando. Este número BIN efectivamente se empieza a analizar desde dos tablas con dos diferentes datos o con dos diferentes significados. Esta primera tabla corresponde a corresponde a un dato que llaman el factor de ponderación específico. De hecho, si ustedes observan acá, estos valores son totalmente constantes. ¿Por qué me refiero que van a ser siempre constantes y no van a variar? Porque simplemente se asignan de acuerdo a la posición del número BIN. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, permítanme lo organizo nuevamente. Si ustedes se fijan en este ejemplo, la posición del número BIN yo la tengo aquí asignada en esta siguiente fila, que va desde el 1 hasta el 17. De acuerdo a la posición del BIN, hay un número que se asigna de acuerdo al factor de ponderación específico. Eso está explicado aquí en esta tabla. Entonces, cuando la posición es 1, la primera posición del dígito número BIN, se le asigna el número 8. La posición 2, número 7. Y así sucesivamente de acuerdo a los valores que están aquí especificados en la tabla. Si ustedes se fijan, pues el dígito número 9 no tiene ninguna asignación. Ya van a entender, porque precisamente ese dígito número 9 es el que estamos buscando con este cálculo. Bueno, vamos al código, al siguiente criterio de valoración de este dígito número 9, que se llama código de datos alfanuméricos. Si ustedes se fijan, aquí tengo agrupados dos tablitas que efectivamente sí tienen relación ya con cada uno de los dígitos que van en el número BIN que estoy analizando, en este caso el del ejemplo. Esos dígitos efectivamente pues tienen una asignación de un número de acuerdo a lo que me indique a mí esta tabla. Entonces vamos analizando uno a uno. Empezamos. El primer dígito que corresponde a la letra L, yo simplemente la busco aquí en la sección donde son las letras y le asigno el número 3.
La letra N, el siguiente, le corresponde el número 5. La letra G le corresponde el número 7. La letra P le corresponde el número 7 también, nuevamente. La letra C corresponde con el número 3. La letra K corresponde con el número 2. La letra X corresponde con el número 7. La letra J corresponde con el número 1. La letra 9 no lleva, porque pues precisamente ese es el que nosotros estamos calculando. La letra K corresponde el número 2. La letra C corresponde el número 3. La letra U corresponde con el número 4. Y de aquí siguen ya números que son efectivamente el número 0. Y pues si ustedes se fijan en esta tabla ya con respecto a la correspondencia de los números, pues es el mismo. Van a manejar la misma correspondencia. Entonces, simplemente para el 0 equivale el 0, 0, 0 nuevamente, 1, 1, 0 y 6. Ya lo que sigue aquí entonces es simplemente, si ustedes se fijan como tengo formulada yo esta columna de totales, ya es simplemente hacer la suma de los dígitos obtenidos del factor de ponderación específico y la suma de lo que acabé de realizar con respecto a los códigos de datos alfanuméricos. Esta multiplicación, qué pena, estoy equivocado, corresponde a esa multiplicación. Entonces ya después de yo hacer esta multiplicación de cada uno de estos dos dígitos que ya he encontrado, pues efectivamente se tienen unos totales. Estos totales simplemente lo que hace es proceder a una sumatoria de todos estos totales. Entonces aquí se obtiene un total de 264. Entonces, ¿qué hago yo con ese 264? Ahí viene lo que ya les tengo aquí preparados. Ese 264, efectivamente yo empiezo a sumar, vuelvo y reitero, sumo todos los totales obtenidos, me da 264 y ese 264, que es lo que yo estoy poniendo acá, 264, me dice que yo debo aplicar una fórmula que dice el gran total dividido 11. 11 es un valor que se asume constante, no voy a entrar en detalles con respecto a ese. Entonces yo simplemente divido 264 sobre 11, voy a formularlo aquí rápidamente, el total 264 sobre 11, y eso me da un valor total de 24.0. Fíjese que en este caso me dio sin decimales. Entonces hay que tener en cuenta siempre los dos decimales, inclusive aproximados. Entonces para que lo tengan en cuenta. En este caso 24.00. Muy bien. Ahora me dice, aproxime la cifra decimal. Efectivamente en este caso no nos dio un ejemplo con alguna cifra decimal, nos dio un número entero. Entonces si ustedes se fijan, cuando nosotros esta división de 264 sobre 11 me da como consecuencia un número entero, que fue precisamente este caso, fíjense en esta nota adicional que yo les preparé. Dice, si la división no arroja decimal, ya automáticamente el dígito 9 corresponde al número 0. Y efectivamente ya ese es el dígito que debe ir en el número bin y es el dígito que debe estar pues impreso o marcado en el chasis de la motocicleta. Entonces, de esta forma es que ustedes efectivamente validan. Vamos a plantear otro ejemplo solo como para que ustedes efectivamente noten la variación cuando son decimales. Digamos que por alguna razón estos dos números no son 12, sino que son 15. ¿Sí? Efectivamente aquí la suma de todos los totales de la multiplicación de estos dos factores me dio 267. Si yo tomo los 267 y los divido por 11, dividido entre 11, pues voy a obtener una cifra que es parte entera y parte decimal, en este caso 24.27. Ya en este caso sí tengo cifras decimales para que ustedes entiendan qué se debe hacer. Entonces, cuando yo ya efectivamente tengo cifras decimales, 24.27, ahora el siguiente paso es aproxime la cifra decimal. Ejemplo,
En el caso del ejemplo, 24.3, haciendo una aproximación. Ahora me dice separar el cociente de la cifra decimal. Entonces tenemos por una parte la parte entera y por otra parte pues la parte decimal. Efectivamente me dice que ya una vez haya hecho yo esa separación, que en este caso es 0.3 o la cifra decimal corresponde a 3, el dígito de la posición 9 debe corresponder al número 3. Entonces, de esa forma es que efectivamente todas las entidades gubernamentales hacen todos este procesos de validación de los números BIN. Cuando ustedes presentan sus test de emisiones de gases contaminantes, cuando ustedes presentan los test de ruido ante las entidades, cuando ustedes efectivamente presentan países como Chile que no hay necesidad de entregar test report, porque precisamente hay una entidad que se llama el 13B, que es la entidad que precisamente hace todo el proceso de homologación y ellos mismos hacen todas las pruebas en las motocicletas, pues hay que entregarles un documento como este que efectivamente les explique en qué consiste la estructura del número BIN. Y ellos internamente pues acuden a esta estrategia al dígito número 9 para poder validar si efectivamente el número BIN que estamos proporcionando está correcto. También hay entidades que efectivamente cuando ustedes ya les llegan las motocicletas en embarque, pues ustedes saben que hay un packing list o un documento de embarque que contiene toda una lista de los números BIN que van en ese contenedor o en X cantidad de contenedores, y estas entidades precisamente para validar que todo esté correcto toman aleatoriamente uno o varios números BIN de algún packing list y hacen este tipo de validaciones para precisamente validar que todo esté correcto. Entonces, ese era el enfoque de esta pequeña charla. Les quería compartir para que lo tengan en cuenta. Validen siempre los números BIN con esta estrategia para que toda la documentación que ustedes presenten ante todas las entidades de sus países no vayan a tener contratiempos y inclusive no los conlleven a pagos de multas o pagos de sanciones. Un saludo a todos. Mi nombre es Camilo García y por aquí quedo atento a cualquier duda o inquietud con respecto a este tema presentado hoy. Un cordial saludo a todos y feliz día.